Una vez más, llega vuestro azote. ¡Toma! ¡Toma! Dejad que los niños ratas se acerquen a mí. ¿Qué onda, amigos Pana Brothers? Hoy vamos a hablaros de unos misterios realmente alucinantes. Vamos a hablaros del salvaje oeste americano y de Estados Unidos, de la historia de América y cosas extrañas que se han encontrado ahí. No extrañas, sino completamente OPARs, artefactos fuera del tiempo. Y de muchas cosas que hay en Estados Unidos que confirman una teoría absolutamente loca, demencial y de ciencia ficción, y es que los Anunnaki gobiernan la Tierra. Gigantes venidos de otros planetas en naves, que es lo que significa la palabra Anunnaki, y Sumeria significa tierra de vigilantes, que no es que se hayan ido, que no es que sean el pasado, que no es que sean teorías conspirativas, sino que es una realidad absoluta que nos afecta a todos. Y una realidad porque estos tipos controlan el mundo, aunque no lo parezca. Sabemos que hay unas élites extrañas detrás de nosotros, detrás de la granja humana, los llamados Illuminati, pero no sabemos que realmente hay una raza de gigantes extraterrestre que lleva demasiado tiempo en la Tierra controlándolo todo. Podéis decir, estos son tonterías, locuras, ¿no? Pero se da el caso de que en el oeste americano se veían muchísimos ovnis. La historia que nos cuentan de la tecnología del oeste americano, que se desarrolla el ferrocarril, que nace un nuevo país, que se independiza de Inglaterra, es todo falso, es todo mentira, es todo conspiración. La independencia de Estados Unidos es 1776, la altura del nuevo edificio de las Torres Gemelas, es el año de que Weishaupt crea la Orden de los Illuminati de Baviera, y a los 2 meses, independencia de Estados Unidos. Todos los presidentes masones, los que firmaron los primeros documentos, masones. Lincoln, Franklin, Washington, todos masones. Estados Unidos es se llama la Compañía de Virginia, es una empresa de Inglaterra. Y Canadá. El responsable del Banco Central de Canadá, Carney, es el de Inglaterra ahora. Son lo mismo. Entonces, mientras te dicen que en el oeste americano pues peleaban con indios y tal, se veían ovnis cigarros por todos los sitios, se veían seres de otros, no se sabe, de otros mundos, o que hablaban idiomas extraños, se veían naves en forma de cilindro, o naves como las de la película Wild Wild West de Will Smith, esas extrañas construcciones, la araña esa que andaba por el campo, esas construcciones que se llama steampunk, que es como futurista, tecnología futurista pero del pasado, y te lo ponen en Hollywood, pero te lo ponen porque eso era verdad. De hecho, la película parte de una línea de trenes que viene de Utah. Utah es un centro de los masones, de los mormones, de los Illuminati. Los mormones son completamente una agencia de la CIA, trabajan para la CIA. Lo hemos hablado en otro vídeo, en otro post. Pero lo cierto es que estamos viendo una super mentira. Han encontrado montones de gigantes en Estados Unidos. Pero montones, en el Valle de los Gigantes de Ohio. Ahí mostramos alguna captura de fémures enormes. Hay unos montículos en Wisconsin. El Smithsonian ha reconocido que ha encontrado gigantes y que los ha ocultado, y organizaciones de arqueología alternativas. Por supuesto también se han encontrado en México, en Tula. Hemos dado exclusivas, ¿no? También se han encontrado en el Cañón del Colorado unas cavernas que podían habitar 50.000 personas. Más de 50.000 personas.
con restos de Egipto, con sarcófagos. Eso lo descubrió un arqueólogo llamado Kincaid y salió en la Gaceta de Phoenix de Arizona. Había una ciudad subterránea. Aparecieron estatuas como de Buda, estatuas que parecían del Tíbet, gigantes, estatuas gigantes, cerámica, jeroglíficos egipcios y sumerios. En Estados Unidos ha aparecido un Cristo, el Cristo de Burroughs, precolombino. Eso quiere decir que es un invento de los sumerios, de los Anunnaki. La cruz es un símbolo Anunnaki. Los Anunnaki utilizaban la cruz. Y el Ankh es una cruz también, el Ankh de Egipto. Ha habido accidentes de ovnis en Aurora en 1897. En ese año, en 1897, se veían ovnis por todos los sitios. Por Kansas, donde vive Doc Horlock, en Astarville, que allá hay bases secretas, me lo ha dicho. Ahí se veían ya en el siglo XIX. En el siglo XIX ya se veían ovnis por todos los sitios. Entonces, ¿qué es esa tecnología? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen esos gigantes? ¿Qué son esas cuevas del Cañón del Colorado? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? Pues la explicación es muy sencilla. Hay una tecnología que nos ocultan y esa tecnología son los que nos gobiernan. Masones, Illuminati y Anunnaki, los gigantes Anunnaki. Los Illuminati son las familias descendientes. Pero esos gigantes no son humanos, no son de la Tierra. O no los podemos entender de acuerdo a la evolución, a la teoría de la evolución, la farsa que nos han dicho. Entonces cuadra lo de decir que vinieron de otros planetas, de Nibiru. OVNIs y extrañas naves empiezan a verse en todo el mundo en el siglo XIX masivamente, pero sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en el salvaje oeste americano de las películas. Pero en España, por ejemplo, uno de los primeros ovnis que se ven es en España, en Madrid, en 1863, que era como un ovni rojo que estaba como en llamas y que se quedaba parado y tenía como una corona arriba, por lo que no podía ser un meteorito, ¿no? Otro de los casos más llamativos es en Chile, en 1868, que se vio un ovni que parecía un pájaro con escamas, fijaros, y que hacía como ruido de motores y hacía ruidos metálicos. Lo que dije en otro post que podía ser un critters, que son como animales, aliens o ovnis metálicos, animales, no sé, lo llamamos critters. Pero sobre todo se veían cosas raras en Estados Unidos. Fijaos, en octubre de 1865, el 19 de octubre, un periódico del Missouri Democrat habla de que se ha estrellado un extraño objeto y que lo ha visto un trampero que está en las montañas rocosas que se llama Mr. Langley. Y se estrella un objeto muy grande ahí en mitad de la montaña y se divide en varias partes, y una de las cosas que dice el texto del periódico es que tenía curiosos jeroglíficos, fijaros, como el de Roswell, que tenía jeroglíficos protosumerios, como he demostrado yo que es protosumerio, como el ovni de Schauberger nazi, que tiene los mismos símbolos protosumerios, lo hablamos también en otro post. Pero es que en Estados Unidos se veía de todo, no sé, por citar algunos casos, en Lamy, en 1880, Nuevo México, 4 hombres que caminaban cerca de un empalme de Galisteo se quedaron alucinados al oír voces procedentes de un extraño globo que pasó volando sobre ellos. Tenía forma de pez y parecía dirigirse mediante un gran timón en forma de abanico. O por ejemplo, en Nebraska, Omaha, en 1897, toda la población observó un objeto que llegó del suroeste y que descendió a poca altura. O en 1896, en los Alpes suizos, un escritor satánico, Aleister Crowley, dice que vio
paseando hombrecillos y que habían aparecido ahí en mitad de las montañas. Él había contactado con un gris que se llamaba Aiwa, que parece que es el que le parasitó. Pero bueno, el caso es que en Estados Unidos se veían montones de casos. En 1897, en Everest, Kansas, se vio un objeto bajo la capa nubosa. Desciende lentamente y tenía una potente luz. Y permaneció estacionario. O en Illinois, lo mismo. Un objeto aterrizó en una finca de un tal señor Taker. Tenía forma de cigarro y estaba rematado por una cúpula. En Indiana aterrizó otro objeto en Gas City, en la finca de June Rush. Y hubo una estampida de caballos. Esto se vio en 1897, se vieron montones en Iowa, en Dakota del Sur, en Illinois. Y en alguno de estos, como en el de Iowa, se vieron dos extrañas figuras que intentaban ocultarse. Y a menudo veían figuras que hablaban un extraño idioma. O, por ejemplo, en 1897, en Williamstown, Michigan, vieron una docena de agricultores un objeto antes de que aterrizara y salió un hombre de casi 3 metros de altura, semidesnudo y agobiado por el calor. Y dicen que su conversación era, si bien musical, parecía ser como una serie de mugidos. Un campesino se acercó a él y recibió un golpe que le fracturó la cadera. En 1897 también Alexander Hamilton fue despertado por un alboroto del ganado. Se acercó y vio otro objeto alargado en forma de cigarro de unos 100 metros con cabina transparente. Se aproximaron a él y estaba iluminado y tenía un reflector. Había 6 seres muy extraños. Los calificó de repugnantes. Podrían ser reptilianos. Hablaban un lenguaje que ninguno de los testigos logró entender. Una becerra fue arrastrado por el objeto con ayuda de un fuerte cable rojo. Fijaos qué historias. Les oían hablar idiomas. Incluso a veces veían a los pasajeros que eran extraños. A veces eran monstruos. A veces eran gente pues extraña, con uniformes extraños, ¿no? Otro caso en 1897 en Arkansas. James Houghton dice que estaba cazando y vio otro cilindro con ruedas laterales y palas horizontales sobre el objeto. Fijaros, como en la película WWW de Will Smith. Dice que había un hombre que llevaba gafas ahumadas y que desapareció detrás del aparato, y había otros 4 ocupantes. Parecía una nave aérea y esto parecía humano. Parecían humanos, pero de tecnología secreta. Hay muchas historias de este tipo. Se contaron casos de naves de estas que tenían ancla. Tenían ancla. Por ejemplo, otro caso, 1897. En Arkansas, el juez Lawrence Vine dice que estaba examinando un terreno cuando vio un objeto extraño anclado en el suelo. Estaba tripulado por 3 hombres que hablaban un idioma extranjero, pero a juzgar por su aspecto se les hubiera tomado por japoneses. Otro caso raro en Texas. Se ve también un aparato y baja una cuerda del aparato. Fijaros qué tecnología tan antigua, ¿no? Y desciende un hombre por la cuerda. Y luego volvió a ascender por la cuerda y se fue. Es decir, esto es tecnología terrestre, humana, pero que era desconocida en aquella época, ¿no? Y esa gente no ha desaparecido. No ha desaparecido. Siguen estando esas bases en el Cañón del Colorado, en el Monte Shasta, bases secretas donde se ven entrar y salir ovnis, en Yellowstone, en los volcanes. Eso me lo ha dicho Doc Horlock, que hay bases donde entran los ovnis y entraban ya en el siglo XIX exactamente igual. Uno de los primeros ovnis que se ve es de 1897 en el monte Washington. En 1809 es la primera. Y ovnis cigarro todos. Ovnis cigarro. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? Hay que darles una explicación. Y la explicación más lógica, en realidad la explicación real, se han encontrado gigantes. ¿Qué son esos gigantes? Han estado en América. Son los primeros habitantes de América.
esos gigantes se conectan a los Anunnaki. Tienen bases secretas, tienen cavernas enormes que pueden caber hasta 50.000 personas. ¿Quiénes son? Los que nos controlan desde la noche de los tiempos y nos siguen controlando, porque esta gente tiene unos planes que ya se están cumpliendo por completo, que es el tenernos completamente controlados como granja humana y entretenidos como en el oeste americano, que nos cuentan las películas del oeste americano, pues son pues un género. Los héroes del oeste americano, Gary Cooper, John Wayne, ¿no sabéis que eran todos masones? Clark Gable, que eran todos masones, ¿no sabéis eso? ¿No sabéis que los bares, los famosos saloons, eran prostíbulos? Eran prostíbulos. ¿No sabéis que Jesse James era en realidad un héroe? Un Robin Hood que daba el dinero para los pobres, pagó el dinero de una viuda desahuciada. Es mentira eso de que era el malo. ¿No sabéis que había una agencia de detectives que era la que controlaba todo en el oeste americano, que se llamaba Pinkertons? Y que el logo era el ojo y We Never Sleep, otra prueba de los Illuminati, ya. Y era como, era la CIA de aquella época. Hacían falsas banderas en aquella época. Fijaos, masones, Illuminati, controlando todo, controlando la historia. Estados Unidos no es un país real, es una compañía de Inglaterra para robar. De hecho, Trump ha ganado las elecciones, Trump ha ganado las elecciones con el hackeo de Putin, hijo de Putin, como yo os dije, a través de una empresa inglesa que se llama Cambridge Analytica, que ha tenido que cerrar, inglesa, MI6. Putin, una de las cosas tan extrañas que he dicho yo, que es un agente doble del MI6 y del FSB, pero principalmente es del MI6. Por eso RT, Risa Today, tiene sede en Londres y tienen un canal ahí. Las noticias en Inglaterra vienen del BBC, que es un lavado de cerebro continuo, desinformación absoluta, basura absoluta, y de Risa Today, es decir, el panfleto de Putin. ¡Qué tomadera de pelo! Y ahí tienes a Trump pidiendo que Putin vaya al G7. Claro, hijo, te paga él, ¿qué vas a decir, no? Pues en el oeste americano era así. Esta gente nos siguen controlando con una super tecnología. Tenían ovnis en el siglo XIX y ahora los tienen todavía más avanzados. Van a otros planetas, como os estoy diciendo. Esos ovnis entran y salen, van a otros planetas, van a su planeta Nibiru, como me dijo Doug Horlock. Y tienen planes ya para hacer el control de la granja humana todavía más a lo bestia, a partir de, no dentro de mucho, a partir del 2022 y a partir de este siglo, cuando ya Kali Yuga, la hora de la oscuridad, llegue ya al clímax de la llegada del anticristo, como ellos tienen perfectamente planificado en los protocolos Anunnakis. Y para ello ellos preparan un gran evento donde se hará una limpieza de la humanidad. Eso no quiere decir que lo consigan. Por supuesto, el bien siempre vence, pero son los planes que tienen y estos tipos tienen tecnología y son capaces de llevarlo a cabo. Pero la naturaleza y los mensajeros del alba ayudaremos a que esto no ocurra, y tras Kali Yuga vendrá Satya Yuga, que es la era de la verdad. Precisamente las profecías Hopis, que esas cavernas que han encontrado en el Colorado dicen que son Hopis, dicen que llegará una nueva era, que llegaremos al máximo de la oscuridad ahora, que los gigantes gobernaban en Estados Unidos, en el Colorado eran sus antepasados, lo mismo que en Wisconsin, en Ohio, y que unos seres vestidos de naranja con turbantes y con el logo de la svástica, fijaros qué cosa tan alucinante, es el símbolo de una misteriosa organización de super yogis llamada Ananda Marga, la de Anandamurti, Sri Sri Anandamurti, que esos seres nos salvarán. Esa es una profecía muy extraña de los Hopis, y con el símbolo de la svástica, que es el símbolo del infinito, de la perfección. Así será, y se descubrirá todo el pastel, descubriremos que toda la historia es falsa, que estos seres venidos de otros planetas y que llevan mucho tiempo en la Tierra, los Anunnaki, los Illuminati, masones, nos han gobernado siempre ocultamente, nos han engañado en todo, y todo lo que ves, toda la historia, todo es falso. Y por eso estamos aquí, para despertaros a todos, amigos. A la chingada y Ananda.
A la chingada es una expresión mexicana que quiere decir como a la mierda y ananda, y vaselina mentolada para asimilar toda esta farsa matriz en la que nos han metido, pero de la que sin duda saldremos algún día. Chao, amigos. Este Agnus ha vuelto.